Uno de los grandes presencias en mi obra permanente ha sido la materia. La materia porque es algo que vengo trabajándola desde muy niño. Sus inicios se producen con mi mamá, que elaboraba unos trabajos con materia. Yo la ayudaba a construirla y de ahí esa presencia fuerte de la materia en la obra, que tiene que ser sobre un soporte muy firme, porque pudiera quebrarse. Es decir, y sobre todo porque la materia ejerce en su proceso de secamiento, genera una gran, digamos, presión, tensión. Generalmente es una resina que preparo, una mezcla preparada, para luego colocarla sobre la superficie y comenzar a elaborarla, a trabajarla de manera de que obedezca un poco a ese, digamos, a esa parte creativa de uno. Sin embargo, se escapa muchísimo, se escapa mucho. A veces pareciera que ella se deja llevar por sí misma y yo lo que hago es simplemente seguir el movimiento para producir lo que está allí. Otro aspecto de la obra es que procuro elaborar las obras mentalmente de noche, de manera que cuando ya vaya a producir la obra, ya yo la he concebido. Esto no significa que no se produzcan cambios en el proceso de elaboración. En ese proceso de elaboración de la obra, de repente se me ocurre perforar, de repente se me ocurre meter resinas transparentes, translúcidas, que permita generar una superficie distinta a la parte dura y matérica de los componentes que yo realizo para hacer la textura. La obra es también trabajar sobre el metal mismo, directamente sobre el metal, haciéndole perforaciones, soldadura, que se va haciendo un dibujo a ciegas, porque no se te permite ver por la fuerza del electrodo. Entonces, ese dibujo a ciegas es profundamente interesante porque me revela todo un mundo interior y me permite de alguna manera plasmarlo sobre el metal. Esto luego se procesa, se oxida el metal, se somete a los ácidos y da una apariencia extraordinaria de oxidación muy hermosa que muchas veces me da sorpresas que yo no esperaba, oxidaciones que no son las que yo creía que iba a suceder, a producirse. A veces, luego que oxidado el metal, procedo a crearle puntos con electrodos por la parte de atrás del fondo, de manera de que aparece una especie de mancha en la parte, digamos, oxidada. Estas oxidaciones sobre la superficie se detienen en el momento que uno lo desea, porque se le coloca una resina encima, de manera de que no se siga oxidando el metal, sino que es tal cual como ha quedado, como me interesa que quede, es como tiene que presentarse. Hay otras cosas que es trabajar con la arena cruda, arenas naturales. Es decir, la materia no es pintada, no es coloreada como en otros casos, sino que simplemente se aprovecha el color de las arenas naturales. Otra de las características de las obras es la presencia de objetos dentro de la superficie de la obra y fuera de ella. Es decir, estos objetos no solamente se establecen dentro del cuadro, sino que abordan la pared, de manera de que la pared se incorpora también a la obra y amplía sus dimensiones. Estos objetos pueden ser toros, siluetas de toros, de caballos,
de árboles, de barcas, de caimanes, de toda clase de formas que se me ocurra, indudablemente se hacen presentes en la obra, permitiendo su ampliación. En otros casos también me gusta mucho craquelar la materia, de manera de que, o agrietarla, de manera de que presente un poco lo que es la aridez de la tierra. Una de las características esenciales de mi obra es realmente una obra vinculada al tema ecológico, y generalmente son territorios secos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, produciendo el craquelado, represento de manera simbólica la ausencia de agua en la construcción de mi obra. La aridez es algo así como tratar de hablar de lo inexistente. Es decir, pareciera como que si entendemos más por ausencia que por la propia presencia. Y de esa manera pretendo hablar en la obra, es decir, los grandes ausentes. En este caso, el gran ausente es el agua. De allí que presente esta obra terrosa, seca y árida, que es lo que viene a darle digamos, una fuerza implícita. Difícilmente trabajo, a veces, muy rara vez trabajo el verde, los azules, los rojos, pero generalmente son marrones, sepias, grises, tierras, negros, plateados, metalizados, de manera de que simbolice todo lo que es la aridez de la tierra. Es una de las partes más, digamos, vitales de mi obra. El hecho de que uno le meta números en la pieza, códigos, símbolos, es muchas veces para poder hablar de este tiempo, un tiempo en el cual todo parece estar codificado, parece que nada de lo que hagamos hoy en día escapa a una numerología. Es decir, el hombre pretende establecerle códigos, partiendo del mismo hecho simple de una cédula de identidad donde yo soy un número. Me parece un poco fuerte, ¿no? Se va como despersonalizando al hombre, convirtiéndolo simplemente en un número, en un código. Hay otros casos en los cuales realizo instalaciones que son muy distintas porque me interesa muchísimo una especie de arte transversal que me permita, digamos, caminar en distintos géneros, distintos medios que utilizo para poder producir obras. Hay una obra que yo considero bastante importante, es la obra que presenté en el Michelena, que consta, es un díptico, una parte negra y una parte más clara, con un tronco o raíz en el centro. Esta pieza realmente tuvo una gran, digamos, dedicación de tiempo para poder llevarla a cabo. Hay una pieza como el caballo alado o papagayo, como yo lo quiera llamar, que tiende a ser un plano, es una obra completamente de una lámina de metal que al doblarla adquiere, digamos, volumen y profundidad. Es una pieza sumamente hermosa, tiene unas alas como de avión y una cola que se extiende como en formas curvas, como las colas de los papagayos. Es decir, es un caballo que está en pleno vuelo, sin embargo está sujeto, está a la tierra, es decir, se detiene en ella.